Muy bien, este es el estudio de esta noche y se llama así, una invitación especial. Todo lo que hace Dios para nosotros es maravilloso. Y esta invitación especial la vamos a estudiar, que es hecha en el libro de Isaías 55:3 y vamos a analizar este texto. Dice el texto, inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vean qué clase de invitación la que hace Dios a través de su palabra. Dice primero, inclinen su oído y vengan a mí. Eh, este término que viene acá, inclinen, viene del hebreo natá, significa acostarse. Por definición es inclinarse o extenderse. Eso es exactamente lo que hace uno de forma física cuando va a prestar atención. Se dice que cuando quiere escuchar algo con atención, que alguien está hablando, como que uno que se inclina y se extiende un poco y extiende la mano, eso es el concepto de Natá. Prestar atención, o sea, lo que está diciendo aquí Dios es literalmente presten atención. Es el mismo concepto que se usó en Proverbios 4:20 cuando Salomón decía, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Este inclina tu oído es presta atención a mis razones. Entonces, tenemos acá que presten mucha atención es la invitación. ¿La invitación a qué? Al vengan a mí. Eh, es maravilloso lo que Dios hace para llamar nuestra atención siempre. Y una de las formas que lo hace muy genérico en la Biblia es ese llamado a prestar atención, a obedecer, a escuchar, eh, porque la idea principal de Dios es que usted y yo sepamos caminar en este mundo, sepamos actuar en este mundo y movernos en las diferentes circunstancias guiados por Él. Pero para hacer eso tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos ordena. Ahora, ven que la invitación es, vengan a mí. Ese término, vengan, vamos al hebreo original, es el término bo, habla de entrar. Por definición, hospitalidad, no quedarse afuera. Eso es como que algo de usted vaya pasando por la casa de un hermano ahí y lo saluda de lejos. Hermano, ¿cómo está? Muy bien, venga, venga, pasá, pasá. Entonces uno se acerca a la puerta y empiezan a hablar ahí, pero no, 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 pasá, o sea, entre a mi casa, no se quede afuera. Esto es lo que está haciendo este término bon. El término bon es por definición hospitalidad del anfitrión. Eso es que Dios nos dice, no se queden afuera, vengan, quédense conmigo. Entonces, vamos dándole forma al texto, a cómo vamos aprendiendo. Presten mucha atención y quédense conmigo. No se queden afuera. Uno puede decir que esta invitación eh, es evangelística a las personas que aún no han aceptado, pero Dios le habla a su pueblo. Le habla a usted y me habla a mí, porque muchas veces nos quedamos afuera de lo que está haciendo Dios en la iglesia, lo que está haciendo Dios en nuestra familia, lo que está haciendo Dios en nuestro trabajo, porque Dios siempre está haciendo, siempre está trabajando, siempre está obrando cosas maravillosas y que nosotros, por estar afuera, distraídos en otras cosas, no lo notamos. Por eso es que empieza diciendo, presten mucha atención y quédense conmigo y no se queden afuera. Ahora, cuando Dios hace esta invitación, seguidamente viene un término que es escuchen. Después de la invitación viene una orden. La invitación es presten mucha atención y quédense conmigo y no se queden afuera. Y viene la orden, escuchen. Este término escuchen, la Biblia lo enseña en diferentes pasajes. Para Dios es importante, mi amado y mi amada, que usted y yo aprendamos a escuchar a Dios. Tendemos, tendemos a hablar mucho, ¿verdad? Unos más que otros, pero cuando se trata de Dios, como que tendemos a hablar mucho. Y está bien, desahogamos nuestra alma, nuestro corazón delante de Dios y le decimos todo lo que queremos decirle y Dios está atento. Él sí presta atención, pero la parte de la orden es la que obviamos, porque después de desahogar todo
lo que hay dentro de nosotros, es necesario aprender a escuchar a Dios. Proverbios 19:20 nos enseña, escuchen el consejo y acepten la disciplina y así serán sabios. Aquí está, escuchen. También lo enseña Jesús en Lucas 11:28. Más bien, qué afortunados, o sea, dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. La palabra de Dios, hay que escuchar a Dios, hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y un texto muy clásico que Santiago usa para hablar de escuchar es, recuerden esto, estimados hermanos, que hay que respeto, estén más dispuestos a escuchar que hablar. Esto es porque Dios sabe que el ser humano, nosotros, tendemos a hablar más de lo que escuchamos. Las discusiones, los pleitos, siempre se arman más por hablar que por escuchar. Los malos entendidos, el no ponerse de acuerdo, es porque siempre uno quiere hablar más de lo que quiere o de lo que debe de escuchar. Y pues Santiago dice, recuerden esto, y usted, amado, usted y yo recordemos esto siempre. Estemos más dispuestos a escuchar a las personas, estemos más dispuestos a escuchar a Dios y no tanto en hablar. Necesitamos, para poder hablar de forma correcta, necesitamos escuchar primero. Y es lo que la Biblia en general, lo vimos en estos tres pasajes, enseña, la importancia de escuchar. El término hebreo que usa acá el texto de Isaías 55:3 de escuchar es el hebreo shama, que quiere decir oír inteligentemente, por implicación, obediencia. En otros estudios lo hemos escuchado esto, me gusta, cuando analizan y estudian los términos del original, porque definitivamente Dios no quiere que escuchemos y nos quedemos ahí. Vea que Shammah dice que hay que oír inteligentemente. Oír inteligentemente no es solamente oír y dejar pasar, es obedecer lo que Dios nos está pidiendo, obedecer lo que Él nos está diciendo. Entonces, el término, usando el Shama, el texto quedaría diciendo, presten mucha atención y quédense conmigo y no se queden afuera. Obedezcan. Santiago 1:22 dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Y caemos aquí en el mismo, en la misma importancia que Dios pone en su palabra de que usted y yo debemos aprender a escuchar y que no nos quedemos solamente con el escuchar de oír, sino por el Shama, la obediencia. Escuchamos no solamente para aprender, no solamente para tener información de Dios, escuchamos para obedecer a Dios. Presten mucha atención y quédense conmigo, no se queden afuera, sean obedientes. Maravilloso, maravilloso como empieza este texto, porque es como, aunque es un solo versículo, lo que vamos a ver, es como una introducción que hace Dios para lo que sigue, porque vienen las promesas. Presten atención, quédense conmigo, no se queden afuera, no se distraigan y sean obedientes. ¿Qué va a pasar si somos obedientes? Dice, y vivirá su alma. Tenemos dos caminos, la obediencia y la desobediencia. La Biblia lo dice clarito. Y el consejo que da Dios es, tomen la obediencia, porque definitivamente la desobediencia nos lleva a la muerte, pero la obediencia nos lleva a la vida. Dice, vivirá su alma. El término alma lo hemos visto muchas veces. El hebreo nefesh habla de, este concepto hebreo habla con respecto a una vida completa. Dios se interesa por completo en nosotros. Cuando Él creó el ser humano en Génesis 2:7, el término hebreo nafak neshama dice sopló aliento de vida. Esto que llamamos alma es el aliento de vida que Dios sopló en nosotros. Si nos está diciendo Dios que tenemos que ser obedientes para que viva nuestra alma, nos está dando el consejo que lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, es para que ese aliento de vida en nosotros se mantenga de la manera espiritual, se mantenga en eternidad con Él. Porque podemos entender que en algún momento usted y yo vamos a partir de este mundo. Y dice Salomón, el polvo vuelve al polvo y el espíritu
a quien lo envió, o sea, a quien le pertenece. Nuestra alma, para que esté en la eternidad con Dios, tiene que ser obediente al escuchar lo que Dios nos está diciendo y sugiriendo. Recuerden que el alma, lo hemos dicho muchas veces, encierra en nosotros los deseos, la voluntad y las emociones. Una alma dañada puede que tenga entonces malos deseos. Un ejemplo, alguien que se deja dañar el alma, está resentido, su deseo es de venganza. Es un alma dañada, un alma herida. Sus deseos son el mal hacia alguien. Es una alma dañada. Cuando nuestra alma está dañada, nuestra voluntad se daña también, porque tendremos mala voluntad para hacer las cosas, si es que las hacemos. Y nuestras emociones, en un alma dañada, empiezan a gobernar. Y esto lo he dicho anteriormente. Las emociones, Dios las puso en nosotros para que las usemos, no para que nos gobiernen ni nos dominen. Entonces, a Dios le interesa todo lo que somos nosotros. No es que solamente cuida nuestra vida espiritual, cuida de toda nuestra vida. A Dios le interesa nuestro cuerpo, le interesa nuestra alma, le interesa nuestro espíritu. Dios quiere que nuestro cuerpo esté bien. Eh, Cuando estamos enfermos, ¿por qué pedimos sanidad? Porque Dios quiere sanarnos. Vamos, creyendo en la soberanía de Dios y el plan perfecto que tiene Dios en nosotros, Él quiere sanarnos. Por eso nosotros con confianza le pedimos a Dios sanidad del cuerpo. Cuando tenemos problemas en el alma, Dios quiere hacer esa sanidad del alma porque a Dios le interesa nuestro interior. Y nuestro espíritu, obviamente, a Dios interesa porque es la conexión que usted y yo tenemos con Él de espíritu a espíritu. Entonces, Dios cuida de todo nuestro ser. Ese es el término hebreo cuando habla de alma, vivirá su alma. Está hablando de todo el concepto de vida en nosotros. Vida física, material, espiritual. Y Dios se interesa de todas estas nuestras áreas. Les pongo aquí en recuadro que Dios cuida de nosotros en todo sentido. No solo vela por nuestro bienestar espiritual, sino Él cuida de nuestra alma, o sea, de todo lo que respecta a nuestra vida completa. Por eso es que yo a veces me opongo, suena muy feo, no comparto cuando decimos vamos a ir a evangelizar para salvar almas, porque primero nosotros no salvamos nada. Y segundo, Dios no anda salvando almas, Dios anda salvando vidas completas. Por eso restaura vidas, por eso transforma vidas, porque a Dios le interesa la vida del ser humano. Entonces, cuando digamos, vamos a salir a las calles a salvar almas, no, vamos a salir a las calles a salvar vidas, no, vamos a ir a la calle a proclamar la salvación de Dios a muchas vidas, a toda persona, como es el interés de Dios, cuidar toda nuestra vida. Muy bien, entonces, esta parte de Isaías 55:3 dice, presten mucha atención y quédense conmigo. No se queden afuera, obedezcan y sus vidas estarán cuidadas y con sentido. Una vida cuidada por Dios tiene sentido. Yo siempre digo una frase muy mía, cuando hablo con Dios y estoy cantándole o alabándole ahí en mi interior, yo le digo a Dios, tú eres mi norte, mi sentido y mi razón. Porque sin Dios no tiene sentido la vida, no tiene un norte, andamos rebotando por todos lados, no tiene razón de existir, no tiene un sentido real, pero Dios le da sentido. Entonces, Dios cuida nuestra vida porque le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Porque tengo que trabajar. No, porque vivimos para la gloria de Dios. Entonces, hay razón de por qué abrir los ojos cada mañana, porque usted y yo somos la gloria de Dios reflejado aquí en la tierra. Muy bien, entonces, después de esta primera parte viene la promesa, esta promesa maravillosa que vamos a analizar. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vamos a ver, pónganme atención en esto porque aquí voy a ser puntual en algunos aspectos. Cuando habla de pacto, el término pacto en hebreo es berit y habla de aliado. O sea que Dios se va a aliar con nosotros. ¿Cuándo se va a aliar con nosotros? Bueno, el término es eterno, olam. Olam es sin fin, eterno, para siempre. O sea que Dios se va a aliar con nosotros para siempre. Y aquí viene esta verdad bíblica que quiero que nos quede claro. Es porque cuando dice, y haré con ustedes pacto eterno, es porque Dios hace pacto con el ser humano y nunca
es al contrario. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que el ser humano hace un pacto con Dios. No, Dios es el que propone el pacto al ser humano. El ser humano decide si lo acepta o no. Varios ejemplos. Noé, Dios le dijo en Génesis 18, yo estableceré mi pacto contigo. ¿Ven? Dios a Noé. Otro, Abraham, yo estableceré mi pacto entre tú y yo. ¿Quién? Génesis 17:2. Yo estableceré, Dios establecerá pacto entre él y Abraham. Otro es Jeremías 31:31. Haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Quién va a hacer nuevo pacto? Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Y el más claro que tenemos es Jesús hablando acerca de pactos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, cada vez que se habla de pacto en la Biblia, es Dios proponiéndole al hombre, pero nunca al contrario. Dios siempre es el que propone el pacto. El ser humano responde, pero nunca propone. Usted y yo no proponemos pacto con Dios. Y les voy a dar unas razones de por qué usted y yo no podemos eh, poner pacto con Dios, hacer un pacto con Dios. Vean qué sencillo. Primero, porque para hacer un pacto con Dios deberíamos estar al mismo nivel de Dios. O sea, un, de tú a tú. No nos alcanza. O el mismo nivel o superior a Dios. Imposible. No podemos hacer un pacto con Dios si no estamos al nivel de Dios. Dos, no deberíamos tener margen de error. Y usted y yo somos conscientes de que somos imperfectos y que nos equivocamos muchísimo. Entonces, si establecemos un pacto con Dios, le estamos diciendo a Dios que es un pacto que nunca va a fallar. Imposible. Nosotros cometemos muchos errores, somos imperfectos. Eso Dios lo sabe. Y tres, deberíamos tener que ofrecerle a Dios que Él necesite. Y si nos ponemos y nos sentamos en una mesa de negociación con Dios, y dice Dios, bueno, ¿qué me ofrece? Que yo necesite. ¿Qué le decimos? Mi vida completa. Y dice Dios, ¿para qué? ¿Qué hago con eso? Dios hace mucho con nosotros por su misericordia y su gracia, pero como que yo le diga a Dios, te conviene tenerme como hijo. O sea, quedamos como eh, fuera de la mesa de negociación. Cuando entendemos que usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios que Él necesite. Nosotros entregamos nuestra vida, le ofrecemos todo lo que somos, ¿por qué? Por amor a Él, por agradecimiento a Él, porque queremos obedecerle, porque hemos entendido que lo que más nos conviene es estar con Él. Por eso nos entregamos a Él. Pero como que diga yo, si yo no me entrego a Dios, pobrecito Dios, ¿qué va a hacer sin mí? Va a perder poder, fuerza, popularidad, nadie va a querer. No, Dios sigue siendo Dios con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Dios siempre será Dios. Entonces, Dios siempre es el que propone el pacto. El ser humano responde, pero nunca propone. Entonces el texto dice, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí está haciendo referencia Isaías a 2 de Samuel capítulo 7. El versículo 12 dice, entre todo lo que menciona el 2 Samuel capítulo 7, dice que Dios le dice a David, haré rey a uno de tus hijos. Si lo analizamos, pues humanamente, sí, llegó a ser Salomón, rey después de David, Salomón, hijo de David. Pero el verso 16 dice, y una dinastía eterna. Aquí es donde entramos con la contradicción. Bueno, si Salomón era el sucesor de David, porque el versículo 12 lo prometió, el versículo 10 nos está diciendo, no es Salomón, porque Salomón, obviamente, como todo ser humano, muere. Entonces, esta dinastía eterna, un hijo de David, de la dinastía de David, apunta al hijo de David, que es Jesús. Jesús, el hijo de David. Vean 2 Samuel 7, 12 y 13. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y todavía podemos decir, bueno, Salomón hizo la casa, hizo el templo, pero ¿cuál es la parte contradictoria que tenemos que entender? Afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de una eternidad. Esa eternidad jamás es para un ser humano aquí en la tierra. Entonces, definitivamente es Jesús. Mateo 1 y Lucas 3 hablan de la genealogía de Jesús
y uno por el lado de José, otro por el lado de María, todos vienen de la descendencia del linaje de David hasta llegar a Jesús. Esta es la promesa. Ahora vean el reconocimiento en la Biblia acerca de Jesús como hijo de David. Mateo 15, la mujer cananea dice, ten misericordia de mí, hijo de David. Esta mujer está reconociendo a Jesús como el Mesías prometido, como el linaje de David, como decía la promesa. Mateo 20, los ciegos, esto es revelación divina, los ciegos pidieron misericordia. Le dijeron, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, estaban reconociendo sin ver, sin ver. Esto es revelación divina de que el que estaba pasando por ahí, este Jesús que pasaba por ahí, era el Mesías, el hijo de David, del linaje de David, según la promesa que estaban esperando ellos del Mesías. Mateo 21, recuerdan la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús va montado en el burro y las personas que decían, Hosana al hijo de David. Un reconocimiento público. Los fariseos se enojaban y querían que se callara la gente y nadie los cayó. Ellos reconocían que el que entraba en ese momento era el Mesías prometido, el hijo de David. El decreto divino. Tenemos la promesa. Ahí en Samuel, aquí está el reconocimiento bíblico de que Jesús es hijo de David y el decreto divino, pongan atención a esto, a, el ángel se le presenta a María y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El mismo ángel lo está declarando y está decretando la genealogía humana. David, su padre. Pero vean que el ángel no pasa por alto la genealogía divina, es hijo del Altísimo. Ahí está mal escrito, pero ustedes lo logran entender. Será llamado hijo del Altísimo. Ahí está la genealogía divina. 100% hombre, 100% Dios. 100% Dios definitivamente porque Él viene del cielo, del Padre eterno hacia nosotros. Y 100% humano porque viene del linaje, según la promesa del Mesías, del linaje de David. Entonces, ahí está el decreto divino del ángel que da las dos genealogías, humana y divina. Así, con esto, entonces tenemos el presten mucha atención y quédense conmigo, no se queden afuera, sean obedientes y vivirá su alma. Viene con ustedes. Pacto eterno, las misericordias firmes de David. Recibimos las bendiciones de esta promesa por herencia divina, porque dice que al hijo de David, que es Jesús, las misericordias firmes de David, del que es el linaje, esta promesa que Dios le hace a David, nos está diciendo a nosotros, quédense conmigo, no se queden afuera, vivirá su alma, porque voy a ser parte eterna de ustedes con las misericordias firmes de David. O sea, las promesas que yo le hice a David son las promesas que voy a hacer con usted, las voy a cumplir en ustedes, es lo que está diciendo Dios acá. Vean qué maravilloso, porque Hechos 12, 32 y 34, lo resumo ahí, dice, anunciamos, aquí está Pablo hablando, anunciamos la buena noticia acerca de la promesa que Dios le hizo a nuestros padres, aunque viene el linaje de David. Les ha dicho así, les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Esto apunta al hijo de David, que es Jesús. Me doy a entender. Las promesas que está declarando Pablo acá son las mismas, dice ahí, santas y fieles bendiciones prometidas a David, que nos alcanzan a usted y a mí porque nos convertimos en linaje de David, espiritualmente hablando, a través de Jesucristo, de ese linaje extendido, de ese linaje eterno. Llega hasta nosotros las promesas hechas a David. Una invitación maravillosa para usted y para mí. Y que Isaías 55:3 hace como texto una invitación especial para nuestra vida. Cierro acá, cierro acá. Isaías 55:3 habla de una invitación especial. Vean acá. Primero, lo que la invitación nos invita es a prestar atención y a quedarnos con Dios. Si tenemos que meditar, si tenemos que pensar, si tenemos que
que analizar en nuestro ser, esto de forma individual, en nuestro ser, qué tanta atención le estamos prestando nosotros a Dios. De verdad, estamos prestando atención a lo que pasa a nuestro alrededor con respecto a Dios. Estamos prestando atención a lo que pasa en nuestro interior con respecto a Dios. ¿Nos estamos quedando con Dios o nos estamos quedando afuera? Eh, Voy a hacer un ejemplo feo. Como cuando alguien llega, está en el culto, un ejemplo, está en el culto, en la iglesia donde se congrega, y está todo el mundo alabando a Dios, cantando y danzando y proclamando a Dios y dando gritos de júbilo, y unos lloran y otros ríen, y está en un momento especial. Y alguien dice, no, aquí no se siente mucho la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema ahí? ¿La presencia de Dios o el que se está quedando afuera? El que se está quedando afuera, porque los demás están recibiendo, están disfrutando el momento, pero alguien por estar distraído, por estar haciendo algo que no tiene que hacer, se está quedando afuera. Hablo en sentido cultico. Ahora, en la vida, arrástrelo de esa manera, en la vida, ¿qué pasa a nuestro alrededor? Que no nos estamos dando cuenta, porque Dios todos los días hace algo a nuestro alrededor y en nuestro interior. Y como que digamos en la noche llegar, hoy no, no percibí a Dios, hoy no hubo nada bueno, no hubo nada milagroso, maravilloso, hoy no sentí la gloria de Dios. El problema es que nos estamos distrayendo y estamos quedándonos afuera de esta maravillosa invitación. Porque, insisto, todos los días Dios hace algo a nuestro alrededor y algo en nosotros. ¿Será que no lo estamos percibiendo por estar distraídos? Porque el trajín del trabajo, el trajín de la vida, los problemas, las ideas, pensamientos, nos están distrayendo. Pues bueno, no estoy diciendo, oh, están en pecado, se van a ir al infierno. No, estoy diciendo que tenemos que afinar nuestra sensibilidad al mover de Dios en, alrededor y dentro de nosotros. También dice esta invitación, usted y yo tenemos que aprender a escuchar y obedecer. Yo voy a decir, yo creo, nunca digo esto, no me gusta, pero yo creo que el mayor problema del ser humano de no obedecer a Dios es porque no hemos aprendido a escuchar. Ahora, si sabemos escuchar y no obedecemos, el problema es más grave. Pero a veces como que no escuchamos claro la voz de Dios y caemos en desobediencia, en negligencia tal vez, porque no estamos escuchando a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Pues que yo no oigo, es que no me habla Dios porque no, el asunto no es buscar algo sobrenatural que me haga oír la voz audible de Dios, así como Elías y Moisés. No, es ser sensibles y entender que Dios, como dice el libro de Hebreos, habla de muchas maneras. Cuando escuchamos música, ponga atención, como nos ha enseñado el pastor, no cante por cantar. Ponga atención a lo que está cantando. Escuche la letra de la canción, porque Dios le puede estar hablando en ese momento. Cuando está conversando con alguien, como todo buen cristiano, Dios siempre está presente en nuestras conversaciones. Ponga atención a todo lo que se escuche, lo que se habla, porque Dios puede estarnos hablando en ese momento. Con lo que pasa a nuestro alrededor, ponga atención. Dios nos está hablando. Entonces, aprendamos a escuchar, porque escuchando es que usted y yo vamos a obedecer mejor las órdenes de Dios, las directrices de Dios, y le aseguro que nos vamos a equivocar menos, vamos a pecar mucho menos. Y entonces, esta invitación viene a dar pie a las promesas que Dios hace, una invitación especial que hace Dios. Presten atención, quédense conmigo, escuchen y obedezcan para que reciban esto que el cuidado de todo nuestro ser. Él cuida toda nuestra vida. Y Dios quiere hacerlo. Pero muchas veces nosotros nos exponemos tanto que Dios obviamente no nos va a obligar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué significa? Que Dios nos va a cuidar, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, si estamos caminando de la manera correcta. Pero si yo voy camino a algo que no es correcto, o voy camino a para arriesgarme, sea para tentar a Dios o porque quiero jugar de valiente y pasan cosas malas, no es culpa de Dios, es porque no hemos
aprendido a escuchar y a obedecer. Pero la promesa está que si tomamos esta invitación, Él va a cuidar de todo nuestro ser, va a cuidar todo nuestro ser. En el ámbito espiritual, nuestra vida espiritual, ¿cómo la cuida Dios? Todo depende de nuestra relación con Él. Si tenemos tiempos de oración, si tenemos tiempos de alabanza y adoración en nuestro interior, si tenemos tiempo de estudiar su palabra, definitivamente nos vamos afinando, afinando en su presencia, y entonces Él va cuidando nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos va diciendo qué debemos y qué no debemos de hacer, qué debemos de buscar y qué no debemos de buscar. Entonces, Él cuida de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, pero tenemos que caminar en su sendero, en su camino. Ahí tenemos que andar y se cumple esta promesa, prestando atención, quedándonos con Él, escuchando y obedeciendo. Y cierro acá, dice que cumplirá todas sus promesas. Si nos analizamos, mi amado y mi amada, si nos analizamos, Dios a la fecha ha cumplido una cantidad de promesas en nosotros maravillosa, impresionante, que no le hemos prestado atención, puede ser, pero que las ha cumplido, las ha cumplido. Y todavía faltan más promesas que cumplir. Y le aseguro que Dios lo va a cumplir, porque lo que Dios cumple, dice su palabra, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Es lo que dice su palabra. Entonces usted y yo nos aferramos a creer verdaderamente que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir en nuestra vida, lo va a cumplir en nuestra familia, lo va a cumplir en todo lo que usted y yo somos y representamos. Así que es una buena noche, mi amado y mi amada, para que usted y yo tomemos una invitación especial. Y esta invitación especial tiende a llamar a la atención, a la fidelidad, a la obediencia para recibir sus promesas. Así que el estudio de esta noche es esta, una invitación especial de parte de Dios para todos nosotros.